aquí al final y ya pues el siguiente mes pues ya apareces en el orden. Pero déjame checo para decirte si ya apareces. El 7. ¿Tu apellido? De Jesús. Sí apareces. Ah, muy bien. De Jesús Vargas Jacob Mabel. Mabael. Sí. Sí. De hecho, eres el penúltimo. Te voy a agregar este mes para ya no volverlo a imprimir al final. Muy bien. Listo. Pero bueno, siempre participas, entonces. Siempre tengo. Listo, Alan, cuando gustes comenzar. ¿Sí se ve? Sí. Excelente. Bueno, yo les voy a hablar de los centriolos. Soy Alan Alberto Antigroso Con. Primero que nada, ¿qué es un centriolo? Los centriolos son, como podemos ver, estructuras cilíndricas que están constituidas por los tripletes. Aquí en la imagen podemos ver cómo es un centriolo maduro. Ahí vemos la medida. Podemos ver su apéndice distal y subdistal. Y pues podemos ver el cuerpo basal. Una pareja de centriolos posicionados perpendicularmente entre sí, se localiza en el interior de una célula a la cual se le denomina diplosoma. Cuando el diplosoma se halla rodeado de material pericentroliar, recibe el nombre de centrosoma o centro organizador de microtúbulos. El papel divisional de las células. Bueno, aquí podemos ver un centriolo mostrando los tripletes formados por los microtúbulos. Los centriolos intervienen en la división celular, donde pues cada centriolo de una célula, obviamente, formará parte de las células hijas, sirviendo como molde para la formación del centriolo restante. Contribuyen al mantenimiento de la forma de la célula y transportan organulos y partículas en el interior de la célula y conforman el eje citoesquelético en cilios y flagelos eucariotas. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que son los microtúbulos. En la primera imagen, bueno, aquí viene en la descripción, los microtúbulos están en la misma célula. En la letra A, las proteínas tubulinas juntas, pues son todas esas. Ya donde es rojo, se ve sola. Y en la C, se ve la que es alfa, y pues obviamente es sola. Y en la D, se muestra el núcleo de la célula en azul. Los microtúbulos son las estructuras celulares formadas por los polímeros proteicos de 25 nanómetros, de su medida, de diámetro exterior y unos 12 nanómetros de diámetro inferior, con longitudes que varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, que se originan en el centro organizador de los microtúbulos y se extienden a lo largo de todo el citoplasma. Estos se hallan con diferentes características celulares, características en las células eucariotas y las procariotas, y están formados por la polimerización de un dímero de proteínas globulares, que es la tubulina alfa y la tubulina beta. En la división centroliar, el centroleo juega un papel crucial en la división y el movimiento cromosómico durante la mitosis, permitiendo que cada célula hija obtenga diferente número de cromosomas correspondientes. Pasaré al centrosoma. El centrosoma es un orgánulo celular que no está rodeado por una membrana y consiste en dos centriolos apareados, como aquí los podemos ver. Aquí.
incrustados en un conjunto de agregados proteicos que los rodean, y esto se le denomina material pericentroliar. Pues su función primordial o primaria consiste en la nucleación y anclaje de los microtúbulos, por lo que se forma una esta parte sí la estoy leyendo, maestra, porque está muy rebrujada. Por lo que se forma una genérica de esta estructura conjuntamente con los cuerpos polares de uso de levaduras. Estos centros organizadores de MTS, bueno, es que esa es como su abreviación en inglés, ¿no? Los MTS. Sí, sí es su abreviación en inglés. Ah, ok. Bueno, alrededor de los centrosomas se dispone radialmente un conjunto de microtúbulos formando un áster. Y los centrosomas tienen el papel fundamental que está establecido en la red de MTS en interfase y el uso miótico. Durante la interfase del ciclo celular se determinan la forma celular, la polaridad y la motilidad. Aquí podemos ver son los centriolos, los de color rosita. Los dos centros de origen de los microtúbulos en rosados son los centrosomas. Son los centrosomas. La cromatina ha comenzado a condensarse y podemos observar las cromátidas, que está en todo lo que es el color azul. Y las estructuras en color rojo son los sintecoros. La verdad, no puedo alcanzar a ver los rojos. Vamos a empezar a ver las alteraciones en los centrosomas, la que se vendría siendo en células cancerosas, estructurales y numéricas. En la célula cancerosa se encuentra frecuentemente alterados por células cancerosas. Esto fue una observación temprana, bueno, por así decirlo, temprana, del descubridor Theodor Boveri a finales del siglo XIX. Esta observación se extendió a muchos tipos de tumores humanos y las alteraciones de los centrosomas pueden ser de dos tipos, estructurales o numéricas. La que sigue vendría siendo la estructural, como lo veremos ahorita. Bueno, en las aberraciones estructurales normalmente aparecen debido a una expresión descontrolada de los componentes del centrosoma o por modificaciones posttraduccionales inadecuadas de dichos componentes. Estas variantes pueden provocar variaciones en el tamaño de los centrosomas debido a la acumulación excesiva del material pericentrolar. En las aberraciones numéricas, la presencia de un número inadecuado de centrosomas a menudo coexiste en la existencia de inestabilidad genómica y la pérdida de diferenciación tisular. ¿Iba a hablar, maestra? No. Ok. El recuento exacto de centrosomas es cada uno con 2 centriolos y a menudo es impreciso, ya que suele hacerse mediante microscopía de fluorescencia, un método cuyo poder de resolución no es óptimo. Y a pesar de todo esto, está claro que la presencia de centrosomas supernumerarios, o sea, en exceso, es común en la mayor parte de los tumores humanos, ya que se ha observado la carencia de proteína supresora de tumores, lo que produce centrosomas supernumerarios, así como la desregulación de otras proteínas implicadas en el proceso de la carcinogénesis en humanos. Y pues, ya sería todo de mi parte, maestra. No sé si estuvo bien la presentación. ¿De dónde sacaste tu presentación? Estoy investigando en varias fuentes, pero lo de centriolos me basé en Wikipedia porque fue lo primero que hice. ¿Por qué qué? Lo saqué de Wikipedia en algunas cosas. ¿Por qué no lo sacaste del libro? O sea, no estoy en contra de que investiguen en otro lugar, pero ¿por qué no del libro? Es que me salió más fácil buscarlo en internet. Entonces fue por facilidad. Bueno, es que me lo puse a hacer en la noche. No, se notó. No creo que llegues muy lejos si sigues así. Te lo digo con sinceridad. ¿Ok?
Si van a hacer las cosas nada más por cumplir, pues no, ni el caso. Se nota cuando lo hacen de esa forma. ¿Qué pasó, Michelle? Maestra, ¿sabe que estaba teniendo problemas de internet y me conecté hace ratito, pero ya había tomado No te lista? escucho. Ok. Michelle. Es que hay dos Michelle. Ajá. Listo. Bueno, pues si es por facilidad, los libros también están ahí en internet, Alan. Solo es cuestión de buscarlos. Y aparte se los pasé en la plataforma. Y pues no creo que... Más bien falta por irresponsabilidad. Bueno, pues. Pues ya ese es tema visto. Creo que confundiste centrosomas con centrómeros. No es lo mismo, así que tengan mucho cuidado también cuando buscan y con lo que leen. Pero bueno. Ayer les iba a hablar de los filamentos de actina. Ok, ayer les hablé de los microtúbulos, nos quedó pendiente los filamentos de actina y los filamentos intermedios. En el caso de los filamentos de actina, pues son de los 3 componentes del citoesqueleto, pues son los filamentos. Estos están formados, pues, como su nombre lo dice, a partir de monómeros de actina, y pues se van uniendo para ir formando el filamento. Al igual que los microtúbulos, estos tienen algunas similitudes con los microtúbulos porque estas estructuras también tienen una polaridad estructural, tienen un extremo negativo o también llamado extremo puntiagudo y un extremo positivo o también llamado extremo protuberante. Los monómeros de actina se van uniendo, se pueden unir por los dos extremos, pero hay una preferencia por el extremo positivo. Y también un requisito para que la actina se una y forme parte del filamento de actina es que la actina debe de estar unida a ATP, que es similar al GTP del que hablábamos la clase pasada. La diferencia, ambos son nucleótidos ATP y GTP. La diferencia, pues, es que uno tiene como base nitrogenada la adenina, que es el ATP, y el GTP, pues, tiene la guanina, ¿no? Pero pues es también un requisito que debe cumplir la actina para poder formar parte de los filamentos. También, ya una vez que se une la actina al filamento, queda la primera porción, pues, del extremo positivo, pues quedan unidas actinas que todavía están unidas a ATP, y esto pues le da, hace más estable la estructura del filamento, pero pues para liberar un grupo fosfato y la actina pues ya queda unida a ADP. Esto hace que el filamento sea menos estable y pues que por el extremo negativo pues haya una mayor tendencia a que las actinas se desprendan que a que se unan, ¿no? También aquí se van a distinguir dos tipos de actina. Cuando les hablen o mencionen la actina G, es la actina globular, o sea, la actina, el monómero, la actina sola, ¿sí? Sin formar parte de los filamentos. Y cuando hablen de actina F, es que esa
se hace referencia a los filamentos de actina o a las actinas que están formando parte del filamento, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Cuál era la actina G, maestra? Perdón. La globular, o sea, la que está solita, antes de unirse al filamento. Okay. Es que también esto lo estamos viendo en fisiología. Ah, sí. Sí, Sí. la actina G es el monómero de actina, o sea, es la actina monomérica, la pura proteína sola. Y la F, pues es la actina que ya forma parte de los filamentos. ¿Sí? Bueno. Gracias. De nada. Entonces, como se pueden dar cuenta, los filamentos de actina pues tienen también mucho dinamismo como los microtúbulos, o sea, pueden crecer y pueden acortarse. Sin embargo, al igual que con los microtúbulos, este dinamismo que presentan los filamentos de actina, pues debe de estar regulado, ya hablando de dentro de la célula. Y pues para esto, pues, están las proteínas unidoras de actina, así como ayer las proteínas unidoras de actina, pues que estas van a regular el comportamiento de los filamentos de actina, ¿sí? Hay muchas, o sea, hay muchas proteínas asociadas a los filamentos de actina. Yo aquí solamente les voy a mencionar algunos ejemplos, de hecho, los que vienen en el ROS. Algunos otros los vamos a mencionar más adelante cuando veamos tejido, células epiteliales y células musculares. Vamos a mencionar algunos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, hay proteínas como la fimbrina y la fascina que tienen como función formar haces de filamentos de actina. ¿A qué me refiero con eso? Cuando escuchan la palabra haces de filamentos, pues se refiere a que los filamentos están de forma paralela uno con respecto al otro. Entonces, estas proteínas, pues lo que hacen es que forman estos enlaces cruzados, o sea, juntan los dos filamentos. Bueno, no los juntan así, pero hacen que vayan de forma paralela. Por eso estos como que se les llama enlaces cruzados o puentes, ¿sí? Hagan de cuenta que estas proteínas funcionan como puentes entre un filamento y otro, ¿sí? Y forman estos haces de filamentos de actina. Estos son importantes, por ejemplo, cuando veamos microvellosidades de las células epiteliales. Las microvellosidades son es una especialización de la, ¿dónde está? Es una especialización de la membrana apical de las células epiteliales, y estas estructuras se hallan en células epiteliales cuya principal función es la absorción. Por ejemplo, en las células del epitelio intestinal, pues tienen muchas de estas, presentan estas microvellosidades. Microvellosidades se forman por los filamentos de actina, y estos filamentos están en haces de forma paralela, ¿no? Uno con respecto a otro. Luego, otro ejemplo, pues está la filamina. La filamina, si se fijan, en lugar de formar haces paralelos, pues estos van a formar redes. Entonces aquí ya los filamentos de actina van a estar formando ángulos, se van a estar cruzando entre ellos, y pues ahí participa esta proteína. También está la gelosina. La gelosina tiene una doble función con respecto a los filamentos de actina. Una es que inicia la polimerización, se une al extremo al extremo positivo, y puede iniciar la polimerización de los filamentos de actina, pero también cuando esta proteína está unida a calcio, actúa, en lugar de polimerizando el filamento, actúa fragmentando el filamento de actina. Otro ejemplo está la tropomodulina. La tropomodulina es una formadora de casquete. Entonces, si se fijan aquí, la que está en azul es la tropomodulina, está justo como un casco, un tapón en el extremo negativo del filamento de actina. Ahorita les mencioné, el extremo negativo del filamento de actina es más inestable, entonces tienden a separarse
las moléculas de actina. Entonces, al unirse esta proteína, la tropomodulina, pues eso estabiliza el filamento y hace que tenga una longitud estable, ¿sí? Que no esté creciendo y en la estructura del sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil de las fibras musculares. Este es un sarcómero. Y el sarcómero está constituido principalmente por filamentos delgados, que son los filamentos de actina, que son los que están aquí en verde, asociados con filamentos gruesos que están formados por miosina 2. Entonces, la contracción del músculo se debe a la interacción de estos dos tipos de filamentos y pues aquí pueden observar pues la función de la tropomiosina. El sarcómero es una estructura donde los filamentos de actina tienen una longitud estable y pues de eso se encarga en parte la tropomiosina. También, si se fijan aquí, pueden ver muchas proteínas asociadas con los filamentos delgados. Estas proteínas, pues ya las vamos a mencionar. ¿Cuál es su función específica cuando veamos tejido muscular? Sí, aquí están la troponina, la tropomiosina, la nebulina, la actinina alfa, etcétera. Y pues aquí en esta imagen de la izquierda se marcó con anticuerpos fluorescentes la tropomodulina. Entonces, si se fijan, esta está en patrones regulares, o sea, está, se marcó, sí, la tropomiosina en fibras en fibras musculares de ratón, creo. Entonces, pues pueden ver el patrón regular con el que aparece la tropomodulina, porque pues les menciono, siempre los filamentos de actina tienen una longitud estable, entonces la tropomiosina pues va a aparecer cada cierta por espacios regulares, ¿no? Y pues en verde está marcado el filamento de actina. También pues están las proteínas formadoras de enlaces cruzados. Aquí mencionan, pues vienen como ejemplo la espectrina, la ductina, la banda 4.1 y 4.9. Estas proteínas forman parte de la estructura de la membrana de las células de los eritrocitos. Entonces, pues aquí podemos ver, estos son los filamentos de actina y podemos ver cómo se asocian estas proteínas, la espectrina, la banda 4.1, 4.9, la aducina, con este filamento con estos filamentos de actina. Y pues así como ayer les explicaba que hay proteínas motoras y no motoras asociados con los microtúbulos, pues lo mismo ocurre aquí con los filamentos de actina. Hay proteínas que regulan la estructura, como lo vimos ahorita con la tropomodulina, con la gelosina, con la fibrina, la fascina, la filamina, pero también hay proteínas motoras asociadas, pues ya les mencioné un ejemplo que es la miosina 2. La miosina 2 es una proteína motora que se encuentra en abundancia en lo que son las células musculares. Estas forman los filamentos gruesos, son los filamentos gruesos de miosina 2. Y pues ya les mencioné pues que la contracción del músculo pues se basa en la interacción entre estos filamentos gruesos formados por la miosina 2 y los filamentos de actina. Esto pues ya también ya lo vamos a ver con más detención en lo que es. Aquí pues cabe destacar que pues obviamente los filamentos gruesos van a estar formados por muchas moléculas por cientos de moléculas de miosina 2. La miosina 2, la molécula individual, está formado por dos cabezas, aquí las pueden ver, 1, 2, y está formado por una cola, o sea, y las colas de ambas cabezas están enroscadas, aquí no aparece, y estas cabezas son las que tienen movimiento, después vamos a ver que tienen un movimiento de bisagra, o sea, hacen así,
de esta forma. Entonces, ese movimiento de bisagra es el que le permite, es primero la cabeza la que se va a asociar con los filamentos de actina, y ese movimiento de bisagra es el que prácticamente va a funcionar como si estuvieran jalando el filamento de actina, y eso va a hacer que se deslice un filamento sobre otro y provoca el acortamiento de esta estructura que es el sarcómero y por lo tanto de todo lo que es la fibra muscular durante la contracción, obviamente. Hay otros tipos de miosina. Dentro de las que más destacan está la miosina 1. Esta pues igual es una proteína motora que también se asocia con los filamentos de actina. La estructura de la miosina 1 es más sencilla. Esta no forma filamentos, sino pues está como de forma individual. Tiene solamente una cabeza y una cola. Es a través, la cabeza es la que interactúa siempre con los filamentos de actina. Y la cola es la que ya pues puede interactuar pues con otros componentes de la célula, puede ser por ejemplo con vesículas. Parte de la función de la miosina 2 es el transporte de vesículas, pero aquí se van a utilizar como rieles, no los microtúbulos, sino los filamentos de actina. También la miosina 1 de anclarse a lo que es la membrana plasmática. Y por el otro lado, por el lado de las cabezas, pues igualmente interactuar con el filamento de actina. Y pues también ayuda al movimiento de la célula, ¿no? También, por ejemplo, la miosina 1 también forma parte de la estructura de las microvellosidades. Después, pues vamos a ver eso, cómo prácticamente esto pasa, o sea, la miosina 1 interactúa entre la membrana y el filamento de actina, y luego las otras proteínas, las formadoras de haces, son las que van a formar los haces paralelos en las microvellosidades. También se me olvidaba mencionarle, en el caso de las miosinas en general, siempre les decía, la cabeza es la que interactúa con los filamentos de actina y siempre van en la misma dirección. Siempre van desde el extremo negativo hacia el extremo positivo, o sea, es la dirección en la que se mueven, ¿no? Otras funciones, aparte de las que ya les mencioné, o sea, ya les dije, pues, los filamentos de actina, pues, participan de manera importante en lo que es la contracción de las fibras musculares, formando parte de lo que es la unidad contráctil, que es el sarcómero. Forman estructuras como son las microvellosidades en las células epiteliales, también forman la corteza o córtex celular. La corteza celular es esta como red, por así decirlo, o de filamentos de actina y de parte del citoesqueleto que se encuentra por debajo de lo que es la membrana plasmática. Tiene que ver también con el movimiento y la deformación que pueda sufrir la membrana plasmática. Entonces, por ejemplo, para que una célula se arrastre sobre una superficie, pues tiene que haber una deformación de la membrana, tiene que haber un contacto o una unión entre lo que es el citoesqueleto de la célula y la superficie a través de la cual está avanzando la célula. Entonces, pues en todo esto pues participan los filamentos de actina. También en la división celular, los filamentos de actina forman el anillo contráctil y pues es el que permite la separación del citoplasma de las células hijas en formación. Les decía, por ejemplo, los filamentos de actina pues, forman el córtex, o sea, esta conformación de filamentos que se encuentran por debajo de la membrana y pues que son los responsables de formar varias estructuras. Por ejemplo, los lamelipodios son proyecciones de la membrana en forma de lámina. Hay otras que son en forma de picos que se les llama filopodios. Entonces, por ejemplo, los lamelipodios pues, serían estos que permiten pues el avance de la célula hacia adelante, ¿no?
También el proceso de endocitosis y de fagocitosis, que involucran ambos procesos de formaciones de la membrana, por parte de la membrana, ya sea formando pseudópodos o formando evaginaciones para la pinocitosis o para la fagocitosis. Pues todo eso se debe esas deformaciones de la membrana, pues es por las reestructuraciones que sufren los filamentos de actina, ¿no? Porque se encuentran por debajo de esta membrana. Y también participan en uniones entre células. Después vamos a ver que, bueno, no solo en los tejidos epiteliales, pero en estas es muy características de estas células, pero es común encontrar que el citoesqueleto de una célula esté en contacto con el citoesqueleto de otra célula vecina, ¿sí? Entonces, porque por decir que está en contacto, no me refiero a que están en contacto directo, o sea, que los filamentos de actina de una célula están conectados directamente con los filamentos de actina de otra, pero sí que están en contacto a través de proteínas transmembrana y que de esta forma ayudan a que las células que forman parte de un tejido pues trabajen de manera conjunta, ¿sí? Entonces hay varios tipos de uniones que conectan estos componentes del citoesqueleto. Dentro de estos, pues donde participan ya específicamente los filamentos de actina, pues están la zonula adherens, se le llama, o también hay unas estructuras que se denominan bandas de adhesión o uniones adherentes, es lo mismo, y ahí pues participan los filamentos de actina, ¿no? También hay otro tipo de uniones que conectan el citoesqueleto de la célula con los componentes de la matriz extracelular, igual a través de proteínas transmembrana. Específicamente participan los filamentos de actina, pues se les llama contactos focales. Después vamos a ver otros tipos de uniones, como son los desmosomas, semidesmosomas, uniones comunicantes y uniones estrechas, pues que pues unen las membranas de células vecinas, bueno, en este caso de las uniones ocluyentes, de las zonula adherens, desmosomas y uniones comunicantes, y en el caso de los semidesmosomas y los contactos focales, unen el citoesqueleto de la célula con componentes de la matriz extracelular. Eso las vamos a ver ya detenidamente en tejido epitelial. Y en uno de los libros les mencionaba esta bacteria que es Listeria monocytogenes. Esta bacteria la mencionan aquí porque cuando esta infecta las células, hace uso del citoesqueleto de la célula huésped o de la célula que está infectando para poder transportarse y viajar a través de la célula y facilitar la infección de otras células. Entonces, lo que hace aquí esta bacteria es que empieza a tomar el control de la polimerización de los filamentos de actina y forma una estructura que se le llama cola de cometa o haz de actina o cola de actina. Y esta cola de cometa, pues es la que le ayuda prácticamente a viajar a través de la célula y poder, les repito, infectar a células vecinas. Y pues aquí en esta imagen de la izquierda podemos ver mediante inmunocitoquímica, en verde se ven los filamentos, se destacan los filamentos de actina y pues podemos ver estas estructuras que les llamo que son las colas de cometa de Listeria monocytogenes.
Y luego están los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, estos, a diferencia de los otros dos componentes del citoesqueleto, tienen meramente una función estructural. Estos les dan más bien resistencia a las células frente a tensiones mecánicas. Y aparte, estos filamentos intermedios son filamentos, pero presentan unas diferencias estructurales con respecto a lo que son los filamentos de actina y los microtúbulos. Para empezar, las proteínas que conforman estos filamentos intermedios, si se fijan, en lugar de ser globulares o como esferas, son proteínas alargadas, entonces son proteínas fibrosas, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Otra es que en el caso de los filamentos de actina y los microtúbulos solamente están formados por un tipo de proteínas. O sea, los filamentos de actina solamente están formados por actina y los microtúbulos solamente están formados por dímeros de alfa y de beta tubulina. En el caso de los filamentos intermedios, son varios los tipos de proteínas que forman la estructura de los filamentos intermedios. Normalmente, y esta varía de un tipo celular a otro, ¿sí? Ahorita mencionamos algunos ejemplos. Esa sería otra diferencia. Otra diferencia es que estas proteínas que forman la estructura de los filamentos intermedios no necesitan algún tipo de nucleótidos, como en el caso de la actina, que tenía que estar unida a ATP, y de los dímeros de tubulina, que tenían que estar unidos a GTP para formar parte de la estructura del filamento correspondiente, ¿no? Estas no tienen que estar unidas a nada, ¿ok? Otra diferencia es que los filamentos intermedios no tienen polaridad estructural, estos no tienen un extremo positivo y un extremo negativo. Y también son los filamentos intermedios, otra de las diferencias es que son estructuras muy estables. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos no van a estar creciendo y acortándose constantemente. O sea, eso no. Estos van a tener una estructura estable, ¿sí? A diferencia de los otros dos, como ya habíamos mencionado. Y pues ya, esas eran las diferencias entre los filamentos intermedios y los otros dos. ¿Cómo se ensamblan? Los filamentos intermedios pues se van a ensamblar a partir de monómeros de estas proteínas fibrosas. Estas proteínas fibrosas son varios tipos de proteínas que forman los filamentos, pueden ser hasta 50 proteínas diferentes. Obviamente, aquí va a ser un solo tipo de proteína, ¿sí? Por ejemplo, la bimentina, se va a unir con otras bimentinas. La desmina se va a unir con otras desminas, pero a lo que me refiero que hay 50 proteínas diferentes es que pues varía de un tipo celular a otro la proteína que forman los filamentos intermedios. No me refiero a que la bimentina se va a unir con las láminas y que los intermedios, o sea, generalmente es el mismo tipo de proteína la que se unen entre sí para formar los filamentos intermedios. Estas proteínas pues son diferentes, pero todas comparten una estructura similar. Entonces, estas proteínas se caracterizan por tener un dominio central con una conformación de alfa hélice y tienen dos dominios globulares en sus extremos. Uno pues va a ser el dominio amino globular y el otro va a ser el dominio carboxilo globular. Entonces, esta proteína se va a unir con otra del igual, o sea, si es una desmina, se va a unir con otra desmina, y va a formar un dímero. Estos dímeros tienen una conformación, o se unen de forma paralela. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, los dos dominios globulares aminos pues quedan del mismo lado y los dos dominios carboxilo pues quedan juntos. A eso me refiero con que se unen de forma paralela. Luego, dos dímeros se van a unir para formar un tetrámero.
Sin embargo, aquí ya los tetrámeros, si se fijan, se unen de forma antiparalela porque pues queda un dominio amino terminal con un dominio carboxilo y pues acá quedan de forma opuesta. Y también, si se fijan, los tetrámeros no se unen no están alineados, sino quedan uno desfasado con respecto al otro. Luego, ya por último, se alinean varios tetrámeros. Aquí está un tetrámero, otro. Y esta alineación de tetrámeros forma un protofilamento. Y 8 de hecho, pues forman ahora sí el filamento intermedio. Ahora, los filamentos intermedios pues también se deben de ensamblar y desensamblar. Ya, obviamente una vez que se ensamblan, pues su estructura es estable, pero pues en un momento dado se deben de desensamblar. El ensamblaje y desensamblaje de los filamentos intermedios está controlado por la fosforilación. Aquí cuando las proteínas, normalmente cuando se fosforilan, es cuando se desensamblan los filamentos intermedios, y cuando las proteínas que los conforman están desfosforiladas, es cuando están formando los filamentos intermedios. Y pues aquí en esta imagen vemos cómo se forman los dímeros y los tetrámeros. Primero dos monómeros se unen de forma paralela y luego dos dímeros se unen de forma antiparalela para formar los tetrámeros. Y lo que les mencionaba, pues existen distintas proteínas que pueden formar los filamentos intermedios, y pues estas proteínas se clasifican en 6 clases. En la clase 1 y 2 están las citoqueratinas. Las citoqueratinas pues forman parte del citoesqueleto de las células epiteliales. Estas citoqueratinas hay 2 tipos, las ácidas, que son las de clase 1, y las básicas, que son las de clase 2. Aquí existe una excepción. Ahorita les mencioné que cuando se forman los dímeros y todas estas estructuras siempre es el mismo tipo o la misma clase de proteína, excepto en las queratinas. Con las queratinas siempre se une una proteína de clase 1, una citoqueratina de clase 1 con una citoqueratina de clase 2, o sea, se une una ácida con una base. Ahí son, en lugar de homodímeros, son heterodímeros. Luego están las de clase 3. Las de clase 3, como ejemplo, no digo que sean las únicas, están la bimentina, la desmina. La bimentina es muy abundante en todas las células de origen mesenquimal. La desmina es abundante en las células musculares, es específica de células musculares. Está también la proteína ácida fibrilar glial, que se encuentra en las células de la glea del sistema nervioso. Está la periferina, que se encuentra en las neuronas periféricas. Luego están las de clase 4. Estas también forman heterodímeros. Estos son, en esta clase están los neurofilamentos, que hay de 3 tipos. Los de cadena ligera, media y pesada. Y normalmente se forma, creo que, no me acuerdo si es uno, siempre se forman entre una ligera y los otros 2. O no me acuerdo si era una pesada y las otras 2, pero forman heterodímeros. Y estas, pues como su nombre lo indican, pues se encuentran en las neuronas. Están los de clase 3. Los de clase 3 están las láminas. Las láminas son proteínas que, a diferencia de las otras clases, estas son las únicas que no están en el citoplasma, sino que están dentro del núcleo formando la lámina nuclear. Y luego están las de clase 6, ahí pues como ejemplo está la faquinina y la filencina, que estas se les denomina también filamentos perlados, y pues estos forman, se localizan en el cristalino del ojo. Pues les mencionaba una proteína que es la plectina. La plectina pues tiene como característica que es una proteína que une o se puede unir a los 3 componentes del citoesqueleto. Aquí está la plectina, son estas como
rositas o rojas alargaditas. Y si se fijan, pues unen lo que son los filamentos delgados con los filamentos, con los microtúbulos y con los filamentos intermedios. Aquí vemos las cinesinas, bueno, las cinesinas, las cineínas transportando vesículas y pues otras proteínas que de unión al citoesqueleto, ¿no? Y pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Estos últimos filamentos que nos explicó son, ¿cómo se llaman, maestra? Filamentos Intermedios. intermedios. Sí. ¿Preguntas o dudas? Por mi parte, todo claro, maestra. Ok. Si no tienen dudas o preguntas, entonces nos vemos el día del martes. El lunes no hay clases. Y pues disfruten su fin de semana, hagan sus presentaciones, no un día antes, y háganlas con tiempo, por favor. Cuídense. Gracias, maestra. Gracias. Nos vemos el martes.